Hola a todos. En este video analizaremos si la reforma agraria aplicada durante el gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas fue o no beneficiosa para el Perú. La reforma agraria fue una de las transformaciones más importantes del siglo XX peruano. Fue impulsada por el gobierno del general Juan Velasco Alvarado en 1969, con el objetivo de modificar la estructura de propiedad de la tierra, reducir las desigualdades existentes en el campo y otorgar mayores oportunidades a la población campesina. De esta manera se buscó poner fin al predominio de las grandes terratenientes y promover una distribución más equitativa de los recursos agrícolas. Consideramos que esta reforma sí generó cambios positivos importantes, especialmente porque permitió ampliar la participación e integración de miles de campesinos en la vida nacional. Sin embargo, también presentó limitaciones y dificultades que afectaron algunos de sus resultados económicos. Por ello, su impacto debe analizarse de manera integral y considerando distintos aspectos de la realidad peruana. Profesor, compañeros, tengan ustedes muy buenos días. Quien le habla es John Alonso Correa García. En en esta presentación analizaremos uno de los procesos más importantes de la historia contemporánea del Perú, la reforma agraria implementada en el gobierno de Juan Velasco Alvarado en 1969. Este acontecimiento marcó un antes y un después en la vida política, económica y social del país, debido a que buscó transformar la estructura de propiedad de la tierra y reducir las profundas desigualdades que existían entre los grandes hacendados y campesinos. Para comprender la importancia de esta reforma es necesario recordar que durante gran parte del siglo XX una gran cantidad de tierras agrícolas estaba concentrada en pocas manos. Miles de campesinos trabajaban en haciendas bajo condiciones difíciles y con escasas oportunidades de desarrollo. Frente a esta realidad, el gobierno militar promovió una serie de cambios que tenían como objetivo redistribuir las tierras, otorgar mayores derechos a los trabajadores rurales y modernizar el sector. Sin embargo, la reforma agraria continúa siendo un tema de debate hasta la actualidad. Mientras algunos consideran que representa un avance significativo en la búsqueda de justicia y el reconocimiento de los derechos de la comunidad campesinas, otros sostienen que sus resultados económicos no fueron los esperados y generó problemas en la productividad agrícola. Por ello es importante analizar este proceso desde diferentes perspectivas y evaluar tanto sus logros como sus limitaciones. En esta presentación, mis compañeros y yo veremos nuestra postura respecto a la reforma agraria, si fue o no beneficiosa para el Perú, tanto en el aspecto político, económico y social. Y al concluir, terminaremos con nuestras conclusiones para dar nuestro punto de vista. A continuación, le doy paso a mi compañero para que explique su postura en los siguientes aspectos. Gracias. Buenas noches, docente. Siguiendo con la exposición en desarrollo, la reforma agraria no fue beneficiosa en el caso de Perú, especialmente desde 1969, durante el gobierno de Juan Velasco Alvarado, ya que generó un fuerte impacto negativo en la economía agraria y en la producción del país. En primer lugar, se produjo una caída drástica en la producción agrícola. Esto ocurrió porque las tierras expropiadas fueron entregadas a cooperativas formadas por campesinos que en muchos casos no contaban con la preparación técnica ni administrativa necesaria para poder gestionarlas. También, al retirarse, los antiguos propietarios y técnicos se rompieron los sistemas de comercialización y distribución, lo que afectó directamente la rentabilidad del sector. Con el tiempo, muchas de estas tierras se dividieron en pequeñas parcelas o minifundios que resultaron poco eficientes para producir a gran escala. En segundo lugar, hubo una pérdida importante de tecnología e infraestructura, ya que la inversión privada disminuyó considerablemente por el temor a nuevas expropiaciones y muchas maquinarias agrícolas, sistemas de riego e instalaciones modernas fueron abandonadas o se deterioraron por falta de mantenimiento, lo cual esto provocó un retroceso en el desarrollo del agro.
Por otro lado, la calidad de vida también se vio afectada. Aunque los campesinos pasaron a ser dueños de las tierras, la baja producción y la falta de ingresos provocaron un aumento en en la pobreza rural. También, la disminución de alimentos generó escasez en las ciudades, obligando al país a importar productos básicos. Finalmente, los llamados bonos de la reforma agraria, que se entregaron como compensación a los antiguos propietarios, perdieron su valor con el tiempo debido a la inflación, lo cual esto generó problemas económicos y conflictos e incluso continúa hasta la actualidad. Por todas estas razones, se puede concluir que la reforma agraria no fue beneficiosa desde el punto de vista económico y productivo en el Perú. Ante todo, buenos días profesora, buenos días compañeros. Voy a exponer los argumentos del por qué fue o no beneficioso para el país la reforma agraria. Empezamos. La reforma agraria en el Perú fue implementada en 1969 y es uno de los temas más polarizados de la historia peruana, porque no se tiene una respuesta única sobre si fue beneficioso o no, porque ya que sus impactos fueron variando drásticamente, por lo que podemos decir, por ejemplo, que en el ámbito social fue beneficioso, en el ámbito político parcialmente beneficioso y en el aspecto económico un fracaso total. Por ejemplo, en el ámbito político dije que era parcialmente beneficioso. ¿Por qué? Porque tiene puntos negativos y positivos. En los negativos, quiebre institucional, hubo populismo radical, pérdida de derechos. Acá fiscalizaron propiedad privada, caldo de cultivo. Esto facilitó al avance del terrorismo en zonas vulnerables. Viendo los puntos positivos, el que benefició al país. Se eliminó el gamonelismo. Aquí se rompe el poder oligárquico. Hubo la inclusión ciudadana y frenó insurgencias. Por otro lado, mencioné que en el ámbito económico fue un fracaso total. Aquí vemos los puntos. Hubo destrucción técnica. Aquí se desarticularon las haciendas tecnificadas y altamente productivas. Acá se evidenció la caída del PBI, la deuda agraria. Aquí fue donde se emitieron bonos. Hubo un fracaso asociativo y aquí empezó la hiperinflación. Por otro lado, vemos que en el ámbito social sí fue beneficioso. Por ejemplo, vimos el fin del vasallaje. Aquí se abolió el sistema de explotación. Se implementó la dignidad del campesino, dignidad campesina, y el acceso a la educación para millones de campesinos. Por lo visto, puedo concluir que la reforma agraria sí resolvió una injusticia social histórica y que democratizó el campo, pero su pésima ejecución económica perjudicó y empobreció al sector agropecuario por décadas. Y solo la situación empezó a mejorar, revertiendo esta problemática gracias al auge de la moderna agroexportación a partir de los años 2000. Gracias. Saludos. Continuando con la exposición, brindaré una de las conclusiones a las que llegamos. La reforma agraria peruana de 1969 fue un éxito en términos de justicia social y destrucción del antiguo régimen latifundista, pero un fracaso en términos de eficiencia productiva y desarrollo agrícola sostenible. Este desbalance contribuyó a la crisis rural que más tarde alimentaría la violencia política en el Perú. A continuación, daré pase a mi compañero. Gracias.
Hola a todos, para ir cerrando nuestra exposición, les compartiré las siguientes conclusiones a las que hemos llegado como equipo, para evaluar si la reforma agraria fue realmente beneficiosa o no. La reforma agraria fue una de las medidas más fuertes del gobierno de Juan Velasco Alvarado, cuyo plan buscaba hacer transformaciones profundas en la sociedad y en la economía peruana. Siguiente conclusión. Desde un punto de vista político, la reforma logró uno de sus objetivos principales: eliminar por completo el poder que tenía la clase terrateniente, tanto en la costa como en la sierra. Siguiente conclusión. En el aspecto social, la medida fue un éxito y muy beneficiosa, porque liberó a los campesinos de un sistema de trabajo que prácticamente era de servidumbre. Siguiente conclusión. Gracias a esta liberación, el campesino por fin adquirió derechos políticos y una verdadera ciudadanía, integrándose mucho más a la nación.